El sombrero vuelteado es uno de los elementos más representativos que tiene Colombia. Sin embargo, detrás de esta insignia cultural hay una historia llena de pobreza y desconsuelo, donde los protagonistas son los campesinos que lo elaboran, quienes muchas veces no tienen que comer, aun cuando el valor de este es relativamente costoso. Hoy en nuestra crónica de la semana, Telenoticias le trae la historia de un grupo de mujeres que durante años se ha dedicado al trenzado de este sombrero por unos cuantos pesos. Ella es Everlides del Carmen Vaquero, una de las muchas mujeres del corregimiento Siloé en Sampués, que ha elaborado durante años con sus manos el trenzado de miles de sombreros vuelteados, pero que al final del día ve cómo sus hijos no tienen que comer, porque el metro de este gran trabajo artesanal lo venden por 400 pesos y diariamente alcanza a ser 10 metros, es decir, por un trabajo de todo un día solo recibe 4.000 pesos, que asegura no le alcanza ni para el almuerzo. Como yo hago 10, eso dura para el desayuno apenas. Y tengo que comprar trenzada para hacer. Se levanta diariamente a las 5 de la mañana y antes de pensar en hacerles desayuno a sus 5 hijos y a su esposo, lo primero que busca de inmediato es la caña flecha para iniciar el trenzado y poder vender el metro para comprar al menos unos panes y dividirlo entre sus pequeños. Nosotros lo tejemos, lo trenzamos y lo vendemos. ¿Cuánto tiempo se demoran ejerciendo esa labor? Yo me levanto aquí a las 5 de la mañana. ¿Y hasta qué hora termina? Y yo termino hasta las 5 de la tarde. Así como Everlides, se encuentran decenas de mujeres de la etnia zenú, quienes pese a tener en sus manos la agilidad y la destreza para crear verdaderas obras de arte, se deben conformar en vivir en la miseria total. Durante nuestro recorrido por Siloé, ubicado a solo 15 minutos de la cabecera municipal de Sampués, nos encontramos a María Nisperusa, una señora que padece elefantiasis y que sobrevive de los 400 pesos que recibe por cada metro del trenzado del sombrero vuelteado. Yo ahora mismo, a través de la artesanía, se trenzan los metros, se salen a vender, o si el comprador los llega a comprar aquí, esperamos a que él los venga a comprar o los salimos a vender a algunos donde nos compren para comprar la cena o el desayuno. ¿Sí les pagan bien? No, ahora mismo el metro está a 500 pesos, cuando baja no nos compran a 400 pesos la unidad. Esta humilde mujer vive en condiciones lamentables, no tiene una cama donde dormir, además debe convivir con una penosa enfermedad. Ya me asigné a vivir con ella porque yo nací con ella, es congénita. He estado donde varios médicos, me hicieron varias operaciones, pero ya el doctor me dijo que ya me tenía que quedar así porque si me operaban me podía quedar en operación, entonces me dijo que ya yo tenía que convivir así. Recorrer esta localidad es ver que su gente padece de un sinnúmero de necesidades básicas. Las vías están en pésimo estado. La sequía ha hecho que sean pocos los que puedan subsistir de la agricultura y peor aún, consumen agua no apta para el ser humano, pero como ellos mismos aseguran, tienen que beber este líquido porque si no, se mueren de sed. Ahora mismo, la situación es crítica porque, por ejemplo, nos toca ir a buscar el agua en burro, a veces en el lomo, a veces cuando hay toca esperar, a veces el agua se daña, hay que esperar que se claree. Si está dañada, pues no nos toca tomar así. El niño mío sí duró como un mes con diarrea por causa del agua, si la tomaba, así como se la tomaba, la ensuciaba. Los capitanes indígenas de este cabildo manifiestan que están en un completo abandono por parte de las autoridades municipales, departamentales y nacionales. Al tiempo de sequía, pues acá no contamos con un agua potable, sino con unos pozos artesanos. Los pozos artesanos en estos momentos de sequía son bastante dispersos, el agua no es suficiente. Entonces pues acá se está trabajando un proyecto
a nivel del cabildo del agua potable, pero dicho proyecto todavía no funciona. Mientras que los artesanos de Sampuez esperan que los gobernantes dirijan su mirada hacia ese territorio lleno de gente trabajadora, sus mujeres deberán seguir levantándose en horas de la madrugada para empezar a hacer el trenzado de una pieza que se ha convertido en todo un elemento representativo para el país, aun cuando en sus bolsillos no haya dinero, pues aseguran que al menos se llevan la satisfacción de ver cómo una obra artesanal tan importante, que es alabada a nivel internacional, es hecha con estas hábiles manos indígenas. Telenoticias, para estar bien informado.